Yo vengo del mundo del marketing, que a veces es un mundo un poquito diferente. Por lo general los que estamos en este tema no fuimos dotados del poder de síntesis, entonces trataré de ser lo más rápido y lo más resumido. También muchas veces somos tildados de chantas. Yo voy a tratar acá de explicarles que todo tiene un porqué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, no todo es porque se me ocurrió, sino porque tenía que ser de esa manera. Y probamos, y cambiamos, y probamos, y cambiamos, y lo que funciona, funciona, y lo que no, se va trabajando. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito. Seguramente ustedes conocen la marca que es Portezuelo, pero bueno, en realidad Portezuelo es una marca de nuestra compañía. Nuestra compañía se llama Durulte Alimentos. Nosotros somos una industria nacional, 100% nacional, es una empresa familiar, tiene casi 50 años en el mercado, yo hace casi 20 que trabajo allí, pero la empresa tiene casi 50 años. Empezó siendo algo muy chiquito, empezó siendo una panadería en la zona de La Unión y hoy es un referente. Es una de las industrias más grandes a nivel del Uruguay y es un referente regional a nivel de algunas de las especialidades que fabricamos, por ejemplo en el caso del alfajor. Somos líderes en la mayoría de las categorías donde trabajamos, por ejemplo somos líderes de la categoría alfajores, somos líderes de la categoría zafra navideña, pan dulce, budines, turrones, pero también hay otras categorías porque nosotros elegimos como forma de funcionar y como forma de sostener nuestra empresa es trabajar siempre por el crecimiento. Entonces, cuando logramos un equilibrio dentro de una determinada categoría, siempre dentro de lo que sabemos hacer, que es productos de confitería y distribución, son nuestras dos especialidades, productos de confitería y distribución. Si esa conjunción se da, nosotros saltamos a otra categoría. Por eso ahora estamos desarrollando galletitas, en otro momento desarrollamos magdalenas, mini budines, y así será en otros momentos, siempre dentro de la confitería, donde nos seguiremos desarrollando y una vez alcanzado una posición en esa categoría, seguimos adelante. Manejamos más o menos algo más de 300 artículos. Solo en el último año, en los últimos 12 meses, lanzamos 12 artículos nuevos y más o menos eso es lo que hacemos por año. Muchos de esos artículos son ediciones limitadas, solo funcionan en ese año, otros son sustitutos y otros son básicamente agregados de líneas nuevas que estamos incorporando a nuestro negocio o a veces otros cambios o extensiones de línea. Básicamente estas son las líneas en las que trabajamos hoy. Alfajores, que es por lo que más nos conocen y es realmente la parte más importante de nuestro negocio. Budines, que es un negocio es sobre lo que les vengo a hablar hoy, el caso a partir del cual les quiero significar cómo desarrollamos la estrategia y cómo desarrollamos esos productos. Galletas, que es nuestro nuevo negocio, en el cual estamos edificando posición. Bocados y volcanes, básicamente los bocados son alfajores de tamaños más chicos, lo que le llamamos volcanes son los clásicos conitos de dulce de leche. Pan dulce, mini budines y magdalenas, dentro de la línea de batidos. Por otro lado, turrones y lo que le llamamos Nutrilate es nuestra línea de saludables. Ahí lo que manejamos, básicamente tenemos galletitas, tenemos alfajores, pero es donde tenemos las barras de cereal. Barras de cereal es otro de los nuevos negocios también en los cuales estamos trabajando. Chocolates es un negocio que acabamos de incorporar, ahora acabamos de lanzar maní con chocolate y es una de las puntas de lanza de otros tantos. Representaciones y distribución, ¿por qué? Porque nosotros aprovechamos nuestra fuerza de distribución para representar algunas marcas de golosinas o lo que tiene que ver con los lugares a donde nosotros llegamos en el punto de venta. Y el otro tema son ediciones especiales, que nosotros en el año lanzamos ediciones que tienen que ver a veces con eventos, como por ejemplo ahora viene el tema fútbol, Copa América, entonces lanzamos alfajores que tienen a los jugadores, compramos la licencia a la AUF y a los jugadores y tenemos alfajores con los jugadores de la selección o generamos promocionales por ese lado o galletitas también en ese entorno o, por ejemplo, alfajores edición limitada, que lo que hace es envuelve un concepto y ese concepto lo desarrolla dentro de la categoría alfajor. Hoy, por ejemplo, estamos dentro de la línea Black con unos productos de edición limitada donde presenta sabores diferentes. Así que bueno, estas son las categorías donde trabajamos. Me pareció que estaba bueno significarles, más o menos darles un entorno de cómo es la empresa, qué es lo que hacemos, para ver un poco todo lo que sigue, cómo funciona dentro de nuestro mundo. Somos una empresa que trabaja absolutamente en el mercado del masivo. Lo nuestro es súper masivo.
Nosotros cuando pensamos algo lo tenemos que pensar para todo el país, para todas las edades, para todos los niveles socioeconómicos. Tenemos que pensar en muchos tipos de consumidor. Pero nunca hay que olvidarse que los consumidores son personas y nunca hay que dejar de ver que son personas y tratar de identificar en esas personas cómo yo le puedo llegar con un producto, si está necesitando realmente lo que yo le voy a presentar y cómo se lo voy a presentar. Lo que queremos contarles hoy y contarles a partir de cómo lo desarrollamos es el caso Budines Portezuelo. Es un caso titulado de éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente los budines eran un producto que se consumían en la zafra navideña, estaba el clásico budín inglés, el con frutas, donde si le pido que levante la mano a quién le gusta el budín con frutas, va a haber muy poca gente que levante la mano. Vamos a hacer el ejercicio. ¿A quién le gusta el budín inglés, el budín que tiene frutas? Bueno, realmente dan con el mercado, es así. Entonces, esa es un poco la realidad. Nosotros empezamos a lanzar otros tipos de budines, como el clásico budín marmolado, budín granizado, el budín que no tenía frutas, básicamente para la mayoría de ustedes que no consumía el budín con frutas. Así empezamos a detectar algunas cosas que había oportunidades por ahí y en un determinado entorno que ahora vamos a ver cuál es. Pero bueno, ¿qué es lo que se logró? Se logró transformar un producto que tenía un consumo acotado a un mes a un producto de consumo habitual durante todo el año. Vamos a ver un poco cómo hicimos eso. Algo que me parece interesante es cómo surgió y por qué surgió. ¿Cómo surgió y por qué? Bueno, porque en una mesa donde se plantean las cosas necesitamos crecer. Y vamos a ver por qué aparece eso, el necesitamos crecer y el cómo hacemos. Recién estábamos saliendo de la crisis del 2002. Ustedes en el 2002 eran muy chicos, pero seguramente les hayan contado que en el 2002 hubo una crisis interesante en el Uruguay, importante. Recién estábamos saliendo de la crisis del 2002, había que recomponer, el país estaba muy complicado, la cadena de distribución, la cadena comercial, la gente se había ido de las marcas, estaba consumiendo por precio, entonces las marcas habían perdido relevancia y había que construir nuevos negocios, había que edificarse. Los que logramos traspasar esa crisis y sobrevivirla, por tanto fortalecidos, teníamos que edificar, y edificar era a partir de crecer. ¿Cómo hacerlo? Y bueno, básicamente identificando y explorando oportunidades. Como les dije, recién salíamos de esa crisis y habíamos vivido en periodos anteriores crisis que tenían que ver con lo que había pasado en Brasil. Una de las grandes cosas que le pasó a Durulte fue haber tenido negocios muy grandes con Brasil. Se exportaron durante mucho tiempo muchos miles y millones de alfajores a Brasil. Eso fue lo que motivó que tengamos la planta que tenemos, que tengamos la tecnología que tenemos y la cabeza que tenemos. Porque eso en un determinado momento, cuando Brasil se desmoronó, antes de que nos pasara lo que nos pasó acá, nos quedamos sin negocio y después incluso vino la crisis acá. ¿Y eso qué nos enseñó? Nos enseñó que teníamos que poner muy firme una pata en el mercado local. Por supuesto, teníamos una planta que estaba armada como para exportar, está armada para exportar, para tener negocios con el exterior, pero básicamente teníamos que tener una pata muy fuerte en el mercado local y trabajarlo por él. Y salir del monoproducto. Nosotros hoy somos mucho más que alfajores. Alfajores es solo una pata de nuestra empresa. En aquel momento era mucha la participación que tenía el alfajor y era casi nuestro único producto, casi eso. ¿Qué tuvimos que evaluar? Los recursos que teníamos disponibles, recuerden, estábamos saliendo de la crisis, teníamos que evaluar las respuestas esperadas del mercado, cómo estaba evolucionando, qué era lo que estaba comprando la gente, qué era lo que quería, cómo empezaba a funcionar eso de empezar de vuelta a mostrarle las marcas a la gente y que las marcas fueran importantes y que la gente ya no compraba tanto por precio, empezaba a querer algo más, empezaba a querer darse un gusto, empezaba a poder darse un gusto. Bueno, empezaba por eso. Y también teníamos que analizar los negocios de los cuales participábamos, qué era lo que hacíamos, para ver si de ahí podíamos extraer eso que nosotros queríamos hacer, que era crecer. En aquel momento de los negocios que participábamos, el más importante era alfajores. Éramos los líderes,
pero con un mercado a recomponer. La gente estaba comprando por precio y había que empezar a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, y llevó un tiempo empezar a recomponer, y llevó un tiempo empezar a entender que por suerte hoy el tema de alfajores excede lo que era en algún momento. En algún momento el consumo de alfajores estaba casi absolutamente concentrado en el 6 a 12 años. Y cuanto más años se cumplía, era como que la gente se iba alejando del producto alfajor, porque era bueno como romper con la niñez y alejarse del producto, cosa que no pasaba, por ejemplo, en Argentina, donde el consumo del alfajor atravesaba toda la vida. Entonces, eso hoy en Uruguay, por suerte, no es así. Hoy trasciende esos periodos, incluso probablemente los mercados estén cada vez más creciendo hacia ese lugar, hacia la gente más grande. Por otro lado, teníamos el tema de importación y representación. Nosotros, a través de la distribución, era parte del negocio que teníamos. Pero con el tema de la crisis y cómo estaban funcionando las cosas, se había vuelto muy importante dentro de nuestro mix y teníamos que reducirlo y empezar a crecer con lo que fabricábamos nosotros. Teníamos una planta para que eso pasara. Así que, bueno, nos quedaba, como el otro negocio que teníamos, aún tímido, la zafra navideña. Y la zafra navideña tiene 3 patas importantes, y es donde le pusimos el ojo. Esas 3 patas importantes son, por un lado, pan dulce, por otro lado, budín y por otro lado, turrón. En el caso de los turrones, en ese inicio, ni siquiera participábamos del mercado. No teníamos turrones, no participábamos de ese mercado, no era algo que tuviéramos que ponerle tanto foco porque no teníamos nada, era empezar a pensarlo. Entonces, era algo a edificar. Por otro lado, en la otra punta estaba el pan dulce. Era algo que ya estaba funcionando, pero que veíamos que tenía mucho límite. Primero porque no creímos que fuera, y no creemos hoy, que sea un producto para todo el año. Pan dulce tampoco nos permitía generar tantas variedades, más allá del clásico pan con frutas. Entonces no nos permitía desarrollar mucho más ahí. Entonces fuimos hacia el otro lado, fuimos hacia el lado del budín, que es el que nos permitía extendernos y hacer todo lo que los otros no nos permitían. Nosotros ya fabricábamos budines, no pasaba como en los turrones, que era algo nuevo, y por otro lado, no era como el pan dulce, nos permitiría desarrollar otras variedades, desarrollar conceptos. Estirar la zafra era lo que nosotros queríamos hacer. Pan dulce, vamos a pasar un poco por alto, edificamos parte de pan dulce, cambiamos, mejoramos, sacamos los pan dulce con chispitas de chocolate, pan dulces rellenos, o sea, también edificamos crecimiento por ahí y extendimos la zafra. La zafra era solo en diciembre, la fuimos corriendo. Hoy nosotros lanzamos pan dulce por lo general en el mes de agosto. Y unos meses antes lanzamos lo que llamamos panes con chocolate y rellenos. O sea, también trabajamos por extenderlo, pero no logramos armar un negocio de todo el año. En el caso de los turrones, lo que hicimos fue, lo edificamos en diferentes etapas. Por un lado, empezamos comprándole a terceros, comprábamos algo con marca nuestra y algo que se llama marcas primer precio, marcas baratas, empezamos a distribuir eso. Después empezamos también con un tercero a hacer ya más la marca Portezuelo y lo elaboramos diferente, hasta que hace unos años incorporamos tecnología y ahora dimos vuelta a la cosa. Nosotros no solo nos fabricamos nosotros turrones, sino que además le fabricamos a otros. Como nosotros empezamos comprándole a otro, hoy nosotros fabricamos para nosotros y para el resto. Dimos vuelta a eso y hoy tenemos una línea por ahí. Y los turrones los empezamos a vender también junto con los productos de zafra navideña en el entorno de agosto. Pero vamos a lo que nos trae hoy, que es el budín. Nosotros decidimos apostar largamente en el tema budines, porque era el que realmente nos daba el camino a seguir. ¿Cómo los tenemos divididos hoy? Que no era en aquel momento, que nuestra línea era mucho más chica. Hoy los tenemos divididos en budines de la marca, budines Portezuelo básicamente, budines que llamamos primer precio, que son los budines de menor precio, de otro esquema de producto, y los budines marca propia, es lo que nosotros le fabricamos a terceros con sus marcas. Por lo general, las cadenas de supermercados y algunas distribuciones para las cuales trabajamos. Logramos estirar la zafra, el objetivo era estirarla a todo el año. Cuando nosotros arrancamos, en aquel momento, no teníamos pensado que todo esto se iba a extender hasta acá y que era una gran apuesta. Hoy, por ejemplo, es un producto muy importante para nosotros que lo tenemos que cuidar incluso con productos estratégicos. Dentro de los productos primer precio tenemos algunos productos que se llaman estratégicos que le cuidan la espalda al budín Portezuelo cuando vienen budines turcos, por ejemplo, o budines del exterior más baratos. O productos del tono también estratégico desde la marca como
budines livianitos o en algún momento fueron budines light para ocupar otra posición en el mercado. En aquel momento, cuando recién empezó todo, teníamos budines de zafra navideña y lo que llamamos budines plenos. Budines plenos son los que no tienen relleno. Pero cuando todo esto recién empezó, involucraba un desafío grande. Primero, la necesidad de crecer, la oportunidad buscada desde el lado del budín, pero había que pensar muchas cosas. Si el consumidor iba a aceptarlo, cómo afectaba a la marca, la iba a afectar en bien o en mal. Claramente pensamos que lo iba a afectar en bien, cómo afectaba la distribución, el punto de venta. Cuando lo lleváramos al punto de venta, ¿dónde lo iba a poner? ¿Y tenía lugar? ¿Al lado de qué? ¿Dónde se lo íbamos a mostrar al consumidor que no estaba acostumbrado a ver eso en febrero, por ejemplo? Entonces, había muchas cosas a ver. ¿Cómo afecta la logística, a los proveedores? ¿Teníamos proveedores para eso? ¿Teníamos proveedores para las máquinas que precisábamos? ¿Proveedores para los ingredientes que íbamos a tener que utilizar? ¿Cómo afectaba finanzas? Había que invertir. Bueno, todo eso se exploró. Explorado todo eso, nos surgió algo que era lo más importante y era nuestro gran desafío. Teníamos que desestacionalizarlo. Estaba muy ligado a la zafra navideña y nuestro desafío era llevarlo en la otra dirección. Así que bueno, nos empezaron a surgir algunas preguntas. La primera, ¿budín o torta? ¿Budín o torta? Mesas y horas de discusión. No, hay que llamarlo torta, porque si lo queremos desestacionar, si le decimos budín, va a seguir atado a la zafra navideña. Entonces, digámosle torta. Las referencias que teníamos, para que sepan en ese momento, era la torta alemana, que es lo mismo que trae Tienda Inglesa hoy para la semana alemana, la Kistermacher, y había un budín relleno que venía de Brasil, que lo hacía la empresa Bauducco, que era de zanahoria con algo más, unos sabores no muy al tono local. Entonces, a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, básicamente nos guiamos por lo que se ve. Si es amarillo, anda en el agua y hace cuá, es un pato. Entonces llamémoslo budín, no lo llamemos torta, porque nosotros tenemos ya productos que son exactamente iguales y lo llamamos budín. Entonces no le cambiemos una denominación a lo que la gente ya lo llama de esa manera. Lo que tenemos que hacer es tocar todas las otras variables si queremos que la gente lo asuma de la otra manera. Entonces el trabajo era un poquito más complicado. Nos surgió eso, la necesidad de desarrollar algo que se alejara del budín inglés. El camino que teníamos era los rellenos. Trabajar sobre budines rellenos que se parecieran más al esquema de una torta, pero trabajando dentro del esquema de un budín. ¿Qué nos fue surgiendo? Ya teníamos el camino, ya teníamos un proyecto bastante aprobado. Bueno, básicamente lo que nos quedaba ahora era desarrollar el producto con el cual nosotros nos íbamos a enfrentar a esta nueva realidad. ¿Qué había que pensar? ¿Qué peso iba a tener? ¿Con qué recetas íbamos a trabajar? ¿Con qué maquinaria para producir? ¿Con qué maquinaria para envasar? Muchas cosas nos fueron surgiendo. ¿Qué tipo de empaque teníamos que usar? ¿Cómo trabajar ese empaque para que aportara hacia la vida útil del producto? ¿Cómo trabajar ese empaque para que aportara hacia la eficiencia en la producción? ¿Cómo trabajar en el empaque secundario para que la logística pudiera trabajar de la mejor manera, el producto estuviera protegido, pero a su vez no fuera una cantidad que no pudiera ser accesible a los distintos tramos de la cadena comercial? Entonces, la materia prima, los procesos de producción, los valores nutricionales que cada vez se fueron haciendo más importantes en el tiempo. Todo eso hubo que trabajarlo. Y en función de eso que se fue trabajando, dijimos, bueno, vamos a partir de lo que teníamos en ese momento, que era lo que teníamos. Teníamos un budín marmolado, uno granizado, uno que le llaman de arena, espantoso pensar que uno va a comer un budín de arena, ¿no? Pero le llaman budín de arena, hasta el día de hoy se le llama en la cocina de la casa, y un budín de chocolate. ¿Qué pasaba? Estaban bien evaluados, nosotros teníamos un buen producto ya, había que tocarle poco, había que mejorar algunas cosas, pero ya estaba bien evaluado. ¿Qué había que hacer? Había que incorporar los rellenos a la receta y había que hacer otra cosa que no era para nada menor. Había que incorporar ese proceso mecánicamente. ¿Por qué? Porque piensen que nosotros trabajamos en el mundo del masivo y nada de lo que hacemos nosotros puede ser poco. Si es poco, en ese mundo del masivo deja de ser negocio dentro de nuestro mundo. Entonces, no se puede trabajar. Se vuelve ineficiente, se vuelve caro, se vuelve pérdida. Así que bueno, teníamos que incorporar los rellenos a la receta. Ese era el primer y gran problema. El proveedor de los rellenos no estaba en Uruguay, no había. El proveedor de los rellenos estaba en Brasil. Así que bueno, había que trabajar con ese proveedor que estaba en el exterior, que trabajaba con determinados volúmenes y sobre todo había otra cosa que trabajar.
él tenía esa gama de rellenos y no iba a fabricar rellenos ni iba a desarrollar rellenos para nosotros. Eran los que hay y había que adaptarse a lo que había en función de desarrollar productos para el mercado local. Y no siempre quiere decir que los sabores, sobre todo muchas veces no coincidimos en los sabores regionales, a veces hasta no coincidimos en los sabores con Argentina. Argentina, por ejemplo, consume mucho producto con limón y en Uruguay los productos con limón tienden a fracasar. En Argentina, por ejemplo, los productos salados a veces tienen un sabor tipo bizcocho, tipo grasa, y en Uruguay esos productos tienden a fracasar. Parece que consumimos casi lo mismo, pero cuando esas cosas cruzan, a veces se complica. Después capaz que terminamos adoptando cosas, ¿verdad? Con el tiempo, tanto viene, que al final las nuevas generaciones ya están acostumbradas y se termina adoptando, pero no siempre está pasando eso desde el momento. Entonces teníamos que trabajar sobre los rellenos con lo que teníamos, tomar de esos rellenos, hacer las pruebas y tratar de hacer las adaptaciones. Hoy eso no pasa. Hoy nosotros trabajamos con proveedores locales, donde en conjunto con esos proveedores locales desarrollamos nuestros propios rellenos. O sea, hoy ya no necesariamente compramos rellenos en el exterior, aunque algunos sí, pero la mayoría los desarrollamos con proveedores locales que estratégicamente vamos haciendo ese trabajo, donde vamos planificando, se van desarrollando esos rellenos y a su vez ellos también van generando conocimiento y en muchos casos hemos visto que después generan productos que los lanzan al mercado con otros formatos. Así que bueno, teníamos ese primer tema y teníamos un segundo tema que no era para nada menor, que era cómo resolvíamos ese proceso mecánicamente. No es que en el mundo no existieran ya procesos que resolvían cómo hacer esto, pero lo teníamos que resolver dentro de nuestras líneas de producción, lo teníamos que resolver dentro de una situación que recuerden lo que yo les dije al principio. Estábamos saliendo de la crisis del 2002. No había tanto para invertir. Había que tratar de hacerlo de la manera más acotada y había pocas balas. No había chance de errar mucho. Y además piensen que era un proyecto, era todo a evaluar y no sabíamos si definitivamente al final de esta historia iba a pasar lo que por suerte terminó pasando, que es así, que el producto se incorporó y logró ser un producto de todo el año. Pero en aquel momento no, había que incorporar. O sea que en ese primer momento lo que se hizo fue adaptar maquinaria e incorporar, sí, pero todavía desde un punto de vista bastante más básico. Eran procesos que eran semiautomáticos, tenían bastante mano de obra, no era lo ideal, pero era la forma en la cual nosotros podíamos empezar con este proyecto. Hoy en día esos proyectos no tienen nada que ver, la máquina descasqueta, ya le pone el batido, lo manda al horno, se seca, tenemos un proceso que es muy automático. ¿Qué nos brinda ese proceso también tan automático? Nos da la chance de vida útil. Un producto que se toca poco es un producto que vive más. Esa es una de las realidades que tenemos. Así que bueno, teníamos esos dos temas resueltos. Otro tema que teníamos una planta bárbara que tenía horas de línea disponible, muchas horas de línea disponible teníamos para incorporar nuevos negocios, como el caso. Y el envasado ya lo teníamos resuelto. ¿Por qué? Porque nosotros budines ya hacíamos, pero en un periodo acotado. Lo que teníamos servía y funcionaba. Así que bueno, teníamos muchas cosas resueltas, se fueron sucediendo pruebas y cambios en la masa, combinaciones de rellenos, y ¿qué logramos? Logramos lo que pensamos en principio que era una situación óptima, y nos quedamos con ese producto. Una vez que teníamos ese producto, que era de laboratorio, es un producto hecho de laboratorio, no estaba hecha la prueba en línea todavía, que es la verdad de la situación. Pero bueno, ¿qué nos dio esa prueba de laboratorio? Nos dio para hacer unos primeros análisis de vida útil. Para nosotros que estamos en el mundo del masivo y que tenemos una cadena de distribución tan larga, porque nosotros se lo vendemos a un distribuidor o a una cadena de supermercados que a su vez tiene que llegar al punto de venta, que ahí se queda un tiempo, o que tiene que llegar a un distribuidor y ese distribuidor al punto de venta, y después a la alacena del consumidor y un día lo come, todo eso necesita vida útil, necesita tiempo. Necesita bastante tiempo. Y como además nosotros tenemos que producir mucha cantidad, todo eso necesita tiempo. Porque
cada parte de ese proceso necesita de eso. Así que bueno, empezamos a ver los costos, a ver si era un proyecto viable, si iba a tener un costo que la gente podía pagar, si logísticamente lo podíamos mover, muchas cosas. Estimamos la demanda a partir de esos datos que teníamos y bueno, cuando tuvimos la maquinaria pronta, hicimos la gran prueba. Hicimos la prueba en línea y eso nos dio determinadas verdades que nos obligaron a hacer algunos ajustes, algunos cambios, una nueva prueba en línea, más de una, hasta que llegamos a, bueno, este es el producto, ahora vamos. En ese ahora vamos, ya veníamos trabajando en algunas cosas, pero básicamente lo primero que nos surgió, imagínense, acá hay diseñadores gráficos, ¿sí? ¿Hay alguien que estudia diseño gráfico, que está en el tema? ¿No? ¿Nadie? Bueno, menos mal. Estos fueron los primeros empaques que se hicieron hace bastante tiempo, con unas fotos horribles, con un relleno exagerado, del cual me siento absolutamente culpable, porque es una foto que no estaba buena. Pero era, en ese momento, los desarrollos que se evaluó bien y nos sirvieron para presentarle al mercado un producto que en ese momento nuestra marca le estaba poniendo en todos los puntos de venta, se masificó cuando era algo que estaba casi exclusivamente en algunos lugares. Y para que eso pasara, transcurrieron muchas de estas otras etapas. Teníamos que resolver lo que llamamos la caja máster, que es la que nos da la unidad logística, ¿verdad? Cuántos iban a ir, qué información iba a tener la caja, cómo la íbamos a transportar, todo ese tipo de cosas. Todo eso, cada una de esas cosas implica diseño, cada una de esas cosas implica cálculos, cada una de esas cosas implica evaluaciones, cada una de esas cosas implica ajustes tras ajustes y pensarlas todo el tiempo. Cada una de esas cosas lleva tiempo, gente, horas, mucho desarrollo. Así que bueno, decidimos que el portafolio con el que íbamos a lanzar toda esta aventura eran 4 budines rellenos, que lo primero fue chocolate relleno de chocolate, chocolate relleno de merengue, vainilla relleno de frutilla y vainilla relleno de naranja. Y los que estábamos manejando dentro de los plenos. Chocolate, vainilla, granizado y marmolado. De esos 4 rellenos con los que lanzamos, hay 3 que ya no existen más hoy, que son los 2 de frutas y el de merengue. Y hay uno que está viviendo sus últimas horas, que es el relleno de chocolate. ¿Por qué pasan esas cosas? Y bueno, porque atrás van viniendo otras variantes que le van sacando protagonismo y bueno, todo se va renovando, todo se va renovando. No hay que tenerle cariño, hay que tener respeto, pero tampoco hay que enamorarse eternamente de la esposa, de la novia, de todo, pero no de los productos. Hay que saber cuándo esos productos hay que dejarlos ir, porque un producto que no sabemos a tiempo cuándo dejarlo ir, puede llevarnos con él. Entonces hay que saber cómo acompañarlo en esa retirada con dignidad que le llamamos nosotros siempre. Así que bueno, el portafolio ya lo teníamos cuál iba a ser, los diseños de aquel momento también, teníamos esa especie de fotodibujo, hoy tenemos fotos, está bastante más lindo, y decidimos tener una estrategia de precio muy accesible. Esa estrategia de precio súper accesible, lo que nos daba era que iba a ser conveniente y accesible a la mayor cantidad de público posible. Queríamos que la gente lo probara. ¿Por qué? Porque creíamos en el producto que teníamos y se lo íbamos a dar a un precio lo más accesible que pudimos para que la gente pudiera llegar a ese producto. Por otro lado, lo que hicimos es usamos nuestra distribución en una estrategia full. Muy pocos canales dejamos afuera, los que no tenía sentido que fuéramos con este producto. Y a su vez, trabajamos otros. Hay un canal que se llama Oreca, no sé si usted qué es hoteles, restaurantes y cafeterías. Empezamos a ofrecer ese producto porque para los desayunos en los hoteles, o la merienda, o cosas por el estilo, para incorporar usos al producto. Le dimos accesibilidad, que estuviera bien cerca de la gente. Le dimos un precio conveniente, se lo pusimos muy a la mano. Eso fue lo segundo que hicimos. Y lo otro, una estrategia comercial que estaba muy enfocada desde el lado de, nos planteamos que estuvieran las góndolas, que estuvieran los mailing de ofertas, que estuviera muy presente. Íbamos a hacer una inversión de comunicación importante para tratar de esa inversión capitalizarla. Pero sobre todo porque lo que está en las góndolas hace del gran público lo valide. Lo que uno ve en la góndola lo termina validando. Está ahí. Es un producto que está, vale, no lo encontré en algún lugar, no, está, lo veo, lo valido.
Así que bueno, habiendo trabajado desde ese lado, también nos enfrentábamos a algo que teníamos que ver, que era desde el punto de vista de las regiones. Por ejemplo, en el interior los hábitos de consumo son diferentes. Necesitaba, sobre todo en aquel momento, cada vez, justo lo hablábamos hoy, cada vez es más parecido, pero en aquel momento necesitaba menos productos resueltos. El budín era algo que se permitía para tenerlo en la alacena y resolvía un desayuno, resolvía una merienda, un encuentro, una situación en la oficina. Pero por otro lado, en el interior se elaboraba más. Entonces, teníamos claro que la introducción del producto iba a ser más lenta, los volúmenes iban a ser menores, y si la presión de volumen era mucha, realmente íbamos a fracasar en ese entorno. Así que bueno, lo que nos quedaba era desarrollar otro de los puntos donde apostamos muchísimo, que era por la comunicación. Hicimos una gran inversión en comunicación, en multimedios y en el punto de venta. Llevábamos cajitas, le poníamos en el punto de venta con 14 budines, 10, 14 budines, e hicimos una inversión muy fuerte. En aquel momento Drexler empezaba a tener como mucho, se escuchaba mucho, eran las primeras veces que aparecía. Y, a ver, lo primero que hicimos fue tratar de contactar a Drexler para que cantara la canción de los budines. Bueno, no, capaz que estamos viendo a ver si nos va a contestar. Esto fue hace unos años. A ver, claramente estaba en otra instancia. Nosotros fuimos tan zapatos que le queríamos que cantara una especie de jingle. Se debe haber sentido bastante agraviado. Le pedimos disculpas desde donde esté y nos escuche. Pero fue realmente una gran apuesta. Bueno, lo que hicimos fue contratar un jinglero que lo imitaba, que le cantaba muy parecido a él. Cantó muy lindo y se generó una canción. ¿Cuál fue el motivo en el cual nosotros nos paramos en la comunicación? ¿Cómo puede ser? La canción decía, ¿cómo puede ser si te quiero tanto? Era como una canción de amor al budín. Parece una locura lo que les estoy contando, pero bueno, realmente se encaró desde ese lado. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta cuando llega diciembre y compro budín y compramos budín y nos gusta comer y todo lo demás, ¿por qué no hacerlo el resto del año? ¿Por qué privarnos de eso? Entonces nos paramos mucho en cómo puede ser, si te quiero tanto, y edificarlo un poco durante todo el año. Todo eso, mientras se mostraban ocasiones de consumo, 2 personas en la oficina de una determinada edad, el desayuno, la madre llevándose a los niños, jóvenes estudiando que compartían budín mientras estudiaban, mostrábamos distintas edades, distintas ocasiones de consumo, queríamos mostrarle que se podía poner budín en todas esas situaciones del día y era una solución para todo eso. Así que bueno, de esa manera fuimos trabajando la comunicación. ¿Qué nos pasó en ese trabajo de la comunicación también? Que teníamos que trabajarla a través del tiempo, porque si queríamos que esto... A ver, no pensamos que con un comercial y con lo que estábamos haciendo iba a funcionar todo lo que queríamos que se lograra. Entonces, esto fue más o menos a mitad de año que se hizo y fue muy fuerte, fue muy bien, pero ¿qué hicimos en enero? En enero hicimos otro spot que mostraba budín, mostraba situaciones de playa, de irse para afuera, situaciones donde poníamos a budín en un mes donde nadie se lo imaginaba, ponerlo en el verano. Pero bueno, ubicarlo con el mate, como postre, budín al lado del helado, budín en el microondas, muchas cosas que le queríamos mostrar, situaciones de consumo. Bueno, básicamente después fueron surgiendo todas esas etapas. Para hacerlo rápido, este proceso que inició por allá por el 2003 y lanzando diferentes budines, sufrió un momento incógnita que fue por allá por fines del 2007. Los budines, nuestros volúmenes de venta crecieron enormemente, multiplicamos nuestras ventas por 8, por 9, muchísimo, pero hubo una crisis sobre fines del 2006, 2007, donde las ventas empezaron a decaer mucho. Y entonces nos dijimos, bueno, lo que habíamos creado era una moda, no se sostuvo, entonces decidimos analizar. Hicimos análisis de mercado, hicimos consultas, le preguntamos a la gente y la gente nos decía, no, a nosotros nos encanta, está todo bárbaro, pero no podemos seguir comiendo tanto. Básicamente era que la novedad había llevado a determinados volúmenes y ahora se iba a estacionar en un consumo que era bastante, pero muchísimo más alto que el que había, pero equilibrado en otros lugares. O sea que lo nuestro era ansiedad, desesperación por qué pasaba por eso. Y en realidad lo que estaba pasando era que se iba a equilibrar esa situación, que se estaba moderando. Situación que un poco a partir de ahí también fuimos edificando con variedades nuevas que fuimos lanzando todo el tiempo.
que esto fuera creciendo, y hoy por hoy tenemos niveles de los que llamábamos por arriba de lo que fue ese momento de incógnita, era por el momento anterior. También, y me parece que está bueno plantearlo, esta es nuestra línea actual de budines. Tenemos casi 20 variedades de budines marca Portezuelo. En realidad tenemos muchísimos más de lo que hacemos para otras marcas, pero esta es la variedad que tenemos. También me parece que no solo contarle las ganadas, también contarle las perdidas, porque si no, no está bueno. Hay que contar de las dos. Las perdidas, esa es una de las perdidas, lamentablemente. Un producto que estaba espectacular, tenía muy buenas características desde el sabor, desde lo demás. Teníamos 3 variedades, enriquecido en fibras. Las porciones tenían una X cantidad de calorías que sonaba muy razonable desde lo que era la propia porción, endulzado con Esplenda. La Sociedad Uruguaya de Nutrición en Diabetes había apoyado el producto. Era 0 azúcar, 0 colesterol, 0 grasas trans, terminó en 0 venta. A ver, también hay que aprender de todo, aprender de lo que sale bien y aprender de lo que sale mal. La estrategia de precio al principio también fue de precio bajo, teníamos una comunicación interesante, usamos directamente ya en pantalla a Victoria Rodríguez, una estética que estaba muy buena, con determinados códigos de comunicación que ahora cuando escuchen el comercial, hoy seguramente no los haríamos para nada desde ese lugar, para nada lo haríamos desde ese lugar. Pero ¿qué pasó? Después hubo que transformarle el precio a la realidad del producto y los volúmenes no eran lo suficiente. Quedamos entrampados en que nosotros necesitamos siempre fabricar mucho volumen, quedamos entrampados en la promesa, era tan que no se podía después reestructurar el producto para poder modificarlo a valores más accesibles, entonces el producto terminó quedando en nada. Un producto que estaba desarrollado con muchas puntas, muy cuidado desde todos los lugares, pero que realmente en algo más de un año estaba fuera del mercado y nosotros en eso es porque teníamos después un análisis de qué fue lo que pasó. Los insumos de alto costo nos entramparon, no pudimos bajar el precio terminó no aceptado, tenía un efecto laxante como muchísimos de los productos light, ¿no? O sea, ustedes agarran un tarro de dulce de leche light que dice, me voy a comer el tarro de dulce de leche light porque tiene menos calorías, pero también se instalan en el baño un rato largo, porque todos esos productos tienen efecto laxante por lo que se usa como sustituto de las grasas. Un volumen insuficiente, quedamos entrampados allí, así que bueno, lamentablemente se nos cayó. Y a ver, simplemente como punto, siempre se puede tropezar 2 veces con la misma piedra. Años más tarde volvimos a hacerlo, pero ya con nuestra marca Nutrilate, donde lanzamos un producto que era light, pero ya no era 0 azúcar, porque lo que buscamos era acercarlo en los costos. Un producto que tenía un antecedente, también eso nos apuró. Arcor había lanzado el budín Ser y lo había colocado muy bien, pero mientras nosotros estábamos en medio de este proceso, el producto terminó desapareciendo. Capaz que tuvimos que haber tomado la decisión de no funciona. Así que bueno, lanzamos este producto que era fuente de omega 9, fuente de fibra, 0% grasas trans, colesterol, un budín light, pero ¿qué pasó? Este producto ya en menos de un año estaba fuera del mercado. Y los por qué estaban, era más larga la lista, o sea, acá realmente sí hicimos las cosas mal, no fuimos reflexivos, fuimos realmente lo que nosotros llamamos presos de la soberbia y del apuro, de que alguien estaba metiéndose en un mercado donde éramos líderes y queríamos salir con un producto a participar también de ese mercado. Y no le dimos el tiempo y no le dimos todo lo que le teníamos que haber dado de desarrollo y las cosas después que están, hay que mirarlas y criticarlas y hay que pensarlas y hay que ejecutar y cambiar y volver a hacer y mirarla con otros ojos y escuchar también. Así que bueno, esa fue nuestra instancia donde esperamos no tropezar 3 veces con la misma piedra, la próxima vez hacerlo mejor.